¿Sería? Gracias. Hola a todos, me vuelvo a presentar por la grabación, muchas gracias por estar aquí. Empezamos hablando sobre el lenguaje, desde un enfoque, desde la psicología, vamos a revisar algunos abordajes para su estudio y existen varias definiciones de lo que es el lenguaje. Conocemos diferentes abordajes como el innatismo, el conductismo o el cognoscitivismo con diferentes autores. No voy a ahondar en los autores hoy, pero vamos a trabajar con una definición general, digamos una definición sencilla, que hace referencia a este método de comunicación humana, hablado o escrito, consistente en el uso de palabras de una forma estructurada y convencional. Cuando yo estudiaba, la definición siempre era de conjunto de signos y símbolos, ¿no?, que sirven para comunicarnos, y también puede ser un método no verbal de expresión o comunicación. Aquí lo importante es el concepto que está en negritas, que es de comunicación humana. El lenguaje es exclusivamente humano. En otras especies podemos encontrar conductas comunicativas, pero no así como tal la definición de un lenguaje. Entonces vamos a quedarnos con esta definición para trabajar hoy y voy a hablar sobre puntos importantes sobre el estudio del lenguaje. Sabemos que lo más importante es esta función de comunicación, pero ¿qué otras características podemos atribuir al lenguaje? En la definición, si entre todos estableciéramos una sola definición, ¿qué otras características o elementos integraríamos a la definición? Todos al mismo tiempo. Un concepto relacionado con la definición del lenguaje. ¿El habla? El habla. Signos, símbolos, ¿qué más? Características, perdón. Mensaje. Un mensaje, exacto. ¿Cómo? ¿Tono? El tono también, por ejemplo, ¿no? El significado, un canal. Una intención. Una intención, exactamente. Interpretación también. Y la parte estructural también podemos hablar de gramática, sintaxis, morfología, semántica, pragmática, ¿no? De la parte lingüística, o sea, desde el área de la lingüística. Y desde la psicología, algunos otros componentes contextuales también, ¿no? Entonces, ya lo dijimos como 10 veces ya hoy, y eso que acabamos de empezar, el lenguaje tiene esta función de comunicación, es una utilidad de comunicación en donde existe este concepto o esta teoría que conocemos como de la relatividad lingüística. ¿Alguien ha escuchado la teoría de la relatividad lingüística? ¿No? En general es una teoría muy bonita, muy compleja, y básicamente se refiere a que el lenguaje, o más bien, el mundo que nosotros percibimos va a estar influenciado o va a estar, aquí dice distorsionado, pero no es en un mal sentido, sino que va a estar influido por el lenguaje que nosotros hablamos. De tal forma que si hablamos dos idiomas, en realidad se concibe como que tenemos dos realidades. Si hablamos tres idiomas, podemos decir que tenemos tres realidades, ¿no? Si ustedes hablan más de un idioma, los que hablan inglés, por ejemplo, sobre todo los que adquieren el idioma inglés desde niños, a veces hay palabras que sabemos que no podemos traducir tal cual, o que cuando estamos hablando normalmente nos salen conceptos a lo mejor en inglés, ¿no? Así de, pues es que este concepto expresa mejor lo que quiero decir que en español. Este tipo de cuestiones es lo que nos brinda estas realidades distintas de cómo percibimos la realidad o cómo percibimos el mundo, para no repetir los términos. A eso se refiere la relatividad lingüística. Si ustedes lo buscan así, van a encontrar mucha información. Parte de algo que se conoce como la hipótesis Sapir-Whorf. Se oye medio complejo, pero en realidad es como muy concreto. Y la información que pueden encontrar en la mayoría de las fuentes es confiable. Entonces, eso es algo importante, ¿no? Entonces, esta utilidad de comunicación es la principal que nosotros trabajamos cuando estudiamos lenguaje. Otro componente es que el lenguaje es cultural o tiene esta característica de culturalidad, ¿cierto o falso? ¿Sí?
¿Por qué? ¿Dónde nos damos cuenta de eso? El lenguaje es cultural, es dependiente del contexto, ¿cierto? Ahorita no sé si ustedes me escuchan a mí como con un tonito diferente, ¿no? En México decimos, cuando es distinto el tono, decimos que hablan cantadito, ¿no? Entonces, para nosotros, los mexicanos, los chilenos hablan como cantadito, y yo creo que ustedes igual, ¿no? Entonces ahorita tenemos esas características culturales dependientes del contexto. Entre países es muy notorio, pero también entre el mismo país, diferentes zonas también. En México es muy marcado, por ejemplo, los acentos y los términos, algunas palabras de vocabulario de la zona norte contra el sur. ¿Aquí es igual? ¿Sí? Porque aparte de Chile es como súper más marcado la extensión territorial, ¿no? Entonces encontramos diferentes palabras que si yo soy de la Ciudad de México, del centro del país, si yo voy al sur de México, a veces no entiendo lo que me dicen, ¿no? Y si voy al norte también podemos encontrar algunos conceptos. Entonces, no entender de qué me están hablando, aunque me estén hablando en español, habla de la culturalidad o del componente cultural del lenguaje y de cómo voy a concebir yo esa realidad, ¿no? Yo estando ahora en Chile, es la primera vez que vengo, estoy conociendo, y lo que yo aprendo aquí en términos de lenguaje también me va a moldear mi percepción. ¿Qué más? Justo vamos avanzando. El lenguaje moldea el pensamiento. ¿Esto es cierto o es falso? ¿Qué han escuchado de ello? ¿Sí? Por acá dicen que sí, allá también. ¿Sí? ¿Sí es cierto? ¿Dónde nos damos cuenta de ello? Principalmente, o lo más accesible, es a través de nuestro vocabulario. ¿Han escuchado el término de analfabetismo tecnológico? Sí, sí, sí. ¿A qué se refiere? A las personas que les cuesta más aprender sobre tecnología. Ajá. Como serían los adultos mayores, y las generaciones que no nacieron con la tecnología. Exactamente. Aquellas personas que les cuesta más aprender sobre tecnología o justo que no saben utilizar, ¿no? Manipular dispositivos tecnológicos. No implica que no sepan el idioma, ¿no? Conocen el español, pueden entender las palabras, pero hay todo un lenguaje en sí mismo, un lenguaje técnico. Lo mismo pasa con cualquier área disciplinar. En psicología tenemos nuestros términos, en ingenierías, ¿no? Matemáticas, química, o en las artes. ¿Alguien de aquí sabe música? ¿Toca algún instrumento? ¿Sí? Entonces, la música es todo un mundo y es otro lenguaje. Si ustedes me empiezan a hablar ahorita de las composiciones y las notas y así, algo sé, pero como en un nivel 0, pero es un vocabulario muy específico y muy técnico. Otra idea que se tiene, esta sí es una idea, se dice que el primer recuerdo de la infancia que nosotros tenemos tiene que ver con el lenguaje. ¿Cuál es su primer recuerdo de la infancia? O sea, no quiero que me cuenten su recuerdo, quiero que me digan qué edad tenían, en lo que más recuerdan, así los más chiquitos que estaban ustedes. ¿Cuál es su primer recuerdo? ¿A qué edad tuvieron? ¿A los 3 años, por ejemplo? ¿A los 3? ¿3? Una vez me dijeron que a los 6 y yo... creo que 6 ya es mucho, pero puede ser. A los 10. La semana pasada. Exacto. ¿Sí? La idea que se propone es que, o saben ustedes por qué no tenemos recuerdos de antes, de cuando teníamos meses de edad. Porque no sabía desarrollar el lenguaje. El lenguaje hablado no, pero tal vez cierta comprensión o ciertos intercambios sí existen. O sea, ¿por qué no recordamos cuando teníamos 7 meses? Porque aún no se considera la memoria de largo plazo. La memoria es un componente importante. Lo que se dice es que porque no hablamos todavía. O sea, lo que se propone es que una vez que nosotros hablamos, o sea, producimos lenguaje, se relaciona con la memoria y es hasta entonces cuando podemos tener un recuerdo relacionado.
Esto les aclaro que se dice. Pero Debería ser frase más larga. o sea, a pesar de que comprendemos ciertas cosas, si evocamos un recuerdo propio, es una memoria episódica. Sí. Y eso implica que para que yo pueda hacerlo tengo que como contarme una historia. Ajá. Y eso implica no solo comprender el lenguaje, sino relatar. Sí. Y depende mucho más del lenguaje expresivo interno. También. Pero expresivo, entonces Ajá. por eso creo que implicaría o requeriría que el niño tenga mucho más habilidades de comunicación expresiva. Sí, exactamente, habilidades de comunicación. Entonces, ¿estarían de acuerdo? O sea, ¿les suena lógico esta relación? No se ha probado, o sea, no les puedo decir con certeza que así es, pero es algo que se propone y pues tiene que ver con un componente de desarrollo que también estudiamos mucho, ¿no? Entonces, el lenguaje moldea el pensamiento, me dijeron que sí, estamos de acuerdo. ¿El lenguaje moldea la conducta? ¿Puede moldear la conducta? Sí. ¿Cómo? Los italianos, por ejemplo, que hablan mucho con las manos. Ajá. O también los de Arabia Saudita también hablan mucho con las manos. Y ahí tienen como componentes conductuales súper distintos. Ajá. Y bueno, ¿Y es por el habla? sí, yo creo que sí, porque Okay. es parte del habla. Claro. Es un buen ejemplo, ¿no? En el caso, ¿tu nombre? Ali. En el caso de los italianos, nos dice, ellos suelen hablar mucho con el cuerpo, mueven mucho las manos. ¿Esto podría ser una modificación de conducta? Yo creo que estrictamente sí. Ahorita vamos a ver, les voy a platicar sobre Daniel Everett, este investigador. ¿Alguien ha escuchado de Daniel Everett? ¿No? Él es un investigador estadounidense. Él es lingüista y es antropólogo. Él, las aportaciones que ha hecho al estudio del lenguaje es al estudiar la lengua piraja. No hablo portugués, entonces permítanme pronunciarlo como se escribe, ¿sí? Piraja o pirajá en la selva amazónica. Pero también tiene la característica de haber sido un misionero cristiano. Entonces, en realidad, el proyecto que él tenía para estudiar el lenguaje, bueno, combinar como su área de dedicación, es que fue a la selva a evangelizar al pueblo piraja. Su proyecto era traducir la Biblia al piraja para evangelizar y cumplir con esta misión. Los pirajas son un pueblo indígena de la selva amazónica en Brasil y tienen un lenguaje muy característico que hoy en día se estudia mucho por lingüistas, por psicólogos, porque una de sus principales distinciones es que es un lenguaje basado en evidencia o un lenguaje no místico. Pensemos en el español. ¿Creen ustedes que el español en Chile es un lenguaje místico? ¿Cuál es la Ajá, ¿cuál sería la característica? Por ejemplo, en México hay mucha creencia religiosa, o sea, pegada a la religión, pero también hay mucha creencia supersticiosa, ¿no? Así de que no te vayan a hacer mal de ojo, o que son años de mala suerte, o que no pases por ahí, o que ten este amuleto, o sea, no tan así, como se escucha, se oyó como muy de película, ¿no? El amuleto, pero sí hay ciertas regiones que son mucho más místicas, ¿no? O con creencias muy específicas. Aquí pasará igual por ser latinoamericanos, será como lo mismo, o sea, sí, como que echar la sal, cosas así. Los piraja no tienen este tipo de lenguaje o de creencias, ¿no? Está muy basado en la evidencia. Tienen la característica en el habla de decir siempre la fuente de su conocimiento. Por ejemplo, Aline llegó temprano porque lo escuché, ¿no? O sea, esa sería como la traducción, porque lo escuché o porque lo vi, es como un sufijo, ¿no? Entonces, no sé, mañana va a llover porque me dijeron,
¿no? Es como un sufijo muy en su idioma, pero siempre dan la fuente de su información, ¿no? Ahora, Daniel Everett mismo dice que tampoco son unos santos, ¿no? O sea, no siempre es verdaderos, también mienten los pirata, pero tienen este componente en su lenguaje. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se fijaron, como les dije, que Daniel Everett solía ser misionero cristiano en pasado? ¿Qué pasó? ¿Cómo creen que le haya ido siendo estadounidense, inmerso en este contexto? Y la razón por la que se hizo famoso él, o por la que mucha gente lo conoció, es porque se convirtió en ateo. Ajá, sí, así de quién evangelizó a quién, ¿no? O sea, quién convenció a quién. O sea, su proyecto era traducir la Biblia, era misionero, o sea, no era un voluntario, era un misionero muy creyente. Estuvo cerca de 20 años en la selva, no fue una visita de un fin de semana, fueron muchos años de estar inmerso, conociendo y analizando el idioma, y eso llamó muchísimo la atención de mucha gente, ¿no? Esa anécdota la describe en este libro, que se llama tal cual, Don't Sleep, There Are Snakes, y es un análisis del lenguaje piraja en esta zona, ¿no? Entonces, es muy conocido por eso, porque pues la gente se pregunta ¿qué pasó?, ¿no? Y la principal respuesta que siempre dicen es que no estaba convencido realmente. No tenía esa vocación y realmente no estaba convencido y pues por eso lo convencieron ellos, ¿no? Pero hay muchos componentes que analizar desde el lenguaje. Entonces, es un ejemplo extremo de cómo el lenguaje puede de verdad modificar la conducta, ¿no? Entonces, el lenguaje moldea la conducta, teníamos la noción de que sí, ¿no? Por teoría, porque en la escuela nos dicen que sí, pero en la realidad, ¿qué otros ejemplos podemos tener? ¿Cuál es la herramienta de trabajo del psicólogo, por ejemplo, en el día a día del psicólogo clínico? El lenguaje, el habla, ¿sí? O sea, nosotros trabajamos con lenguaje, modificamos conducta a través del lenguaje. Nosotros no intervenimos, no damos pastillas, no damos nada, solo es con nuestra intervención el lenguaje. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Puntos importantes entonces fueron utilidad de comunicación. ¿Cuál fue la segunda? Ajá, es cultural. Que el lenguaje moldea la conducta. Moldea la conducta y moldea el pensamiento, ¿no? Al menos esas 4 aproximaciones debemos tener siempre, siempre, siempre bien presentes. Entonces, ahora sí, ya que tenemos este contexto, vamos a hablar ahora de cómo evaluar el lenguaje. ¿Qué herramientas conocemos para la evaluación del lenguaje? Desde una perspectiva de medición, nosotros podemos evaluar al lenguaje como un componente de la inteligencia. El lenguaje se considera parte central de la inteligencia, de tal forma que si un sujeto no habla por cualquier razón, cualquier prueba que ustedes le hagan de inteligencia va a salir bajo, porque las pruebas de inteligencia siempre tienen un componente de lenguaje. Entonces, puede conocer el idioma, puede comprender perfecto, pero si no habla, esas pruebas las va a reprobar y su coeficiente intelectual va a ser bajo. ¿Quiere decir que tiene un retraso mental? No, pero son las deficiencias o las áreas de oportunidad de nuestras pruebas psicológicas, ¿no? Pero se concibe así, como un componente de la inteligencia. En este tema tenemos las escalas Wechsler, que son las más conocidas para evaluar inteligencia, que son baterías muy completas para evaluar niños y adultos. Y en las pruebas de lenguaje están pruebas de vocabulario y de denominación, ¿no? Decir palabras, nombrar objetos. Y existe otra prueba, bueno, existen muchas, aquí les puse nada más 2 ejemplos. El neuropsi, atención y memoria, que es una prueba neuropsicológica, también para niños y adultos, y lo que se pregunta o se pide son listas de palabras, ¿no? Generalmente es lenguaje verbalizado para evaluar.
Y también tenemos criterios diagnósticos para diferentes trastornos relacionados con el lenguaje. Tenemos el TEA, el TDI y el TEL. ¿Saben a qué hago referencia con estas abreviaturas? El TEA, trastorno del espectro autista. El TDI es como el más nuevo, según yo. ¿Lo tienen? A ver, psicólogos clínicos tengo aquí. ¿No? El TDI es el trastorno de desarrollo intelectual, antes conocido como retraso mental. Ya no se llama así, ahora lo propio es trastorno de desarrollo intelectual. Y el TEL, que es el trastorno específico del lenguaje. Ah, muy bien, perfecto. Ese yo lo conocí muy grande, les confieso. Pero exactamente, entonces son trastornos que tienen mucha relación con el desempeño en lenguaje. Por ejemplo, el DSM-5, cuando hablamos del espectro autista, ustedes saben que ahora el DSM-5 clasifica el autismo en 3 niveles, ¿no? Antes era distinto, pero ahora es un poco más práctico, digamos. Son 3 niveles. ¿Y qué tenemos que observar para diagnosticar autismo? Deficiencias en la comunicación social, enfoquémonos en lo que está subrayado. Comunicación verbal y no verbal poco integrada, y la gravedad del trastorno se va a especificar dependiendo de los deterioros en la comunicación. Además, tenemos que decir si este trastorno presenta déficit intelectual acompañante, que es lo que les decía hace rato, ¿no? Si no habla, no quiere decir que tenga un deterioro intelectual o un déficit, pero puede sí tenerlo. Entonces, este diagnóstico nos diferencia. Nada más. En el caso del trastorno del lenguaje como tal, código F80.2 del DSM-5, vocabulario reducido respecto al conocimiento y uso de palabras. Y tenemos el TDI, el trastorno de desarrollo intelectual, lo encuentran como discapacidad intelectual también en el DSM. Hablamos de limitaciones en el funcionamiento en una o más actividades de la vida cotidiana, como la comunicación. Sí, entonces, este componente lingüístico está en diferentes trastornos, no son los únicos, pero son pues los más prevalentes. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces llevamos evaluación, que pueden ser pruebas psicométricas o psicológicas o neuropsicológicas, o evaluaciones psicodiagnósticas también relacionadas con el lenguaje. ¿Alguno de ustedes trabaja con infantes? Estamos en la Universidad del Desarrollo, entonces se tiene la creencia, al menos en México, cuando yo les digo soy psicóloga del desarrollo, eres psicóloga infantil. No necesariamente, ¿no? El desarrollo abarca todo el espectro de edad, pero acá sí trabajamos con infantes. ¿Alguien más que trabaje con niños? Un poco más escolares, ¿ok? ¿No? La pregunta aquí es cómo evaluar el lenguaje en infantes o en niños, ¿no? Sabemos que el lenguaje, como todo proceso psicológico, pues se va desarrollando desde que nacemos, la infancia, etc. Y tenemos muy claro, bueno, más o menos, los criterios diagnósticos, ¿no? Del DSM. Nos vamos al libro y ahí dice, y ahí aplicamos la prueba. Pero cuando hablamos de niños pequeños, de infantes, ¿cómo podemos abordar la evaluación de este desarrollo del lenguaje? Tenemos varias opciones. En principio, cuando evaluamos o cuando estudiamos lenguaje en los bebés, vamos a hablar de intenciones comunicativas. Como todavía no tenemos un lenguaje muy bien establecido, un lenguaje hablado, ¿no? Tenemos algo de comprensión dependiendo de la edad, vamos a hablar de intenciones comunicativas. Estas son la mirada, por ejemplo, los gestos como el de acá abajo, expresión, llanto, movimiento de manos, etcétera. La señalización es muy importante. A partir de cierta edad, los niños ya son capaces de señalar algo que desean.
y la interacción, ¿no? La interacción en sí misma también es una variable de estudio relacionada con el desarrollo y la adquisición del lenguaje. Ya específicamente en el desarrollo sabemos que alrededor del primer año de vida empieza el lenguaje hablado, ¿cierto? ¿O qué dato tenemos acá en Chile? ¿A qué edad empiezan a hablar los niños? Por ahí año y medio. Año y medio, 18 meses más o menos. ¿Más chiquitos o más grandes? ¿O alguien está correcto? Hay algunos precursores del lenguaje que vamos a buscar. Su primera palabra hablada. Palabra con significado de palabra. Ajá. ¿Cuándo es? Sí, Cerca del año. Cerca del sí, año. del año. O sea, por sus 9 meses. Exacto, bien, sí. Entonces, alrededor del año, puede ser antes, ¿no? Desde los 9 meses, o puede ser después. ¿Hasta qué edad se consideraría normal? Estoy hablando como de Monterrey, es que también voy allá. Perdónenme. Antes de los 2 años. Antes de los 2 años. ¿Qué pasa si un niño de 3 años y medio todavía no habla? ¿Nos empezamos a preocupar? O sea, me preocupé como hace 2 años. ¿Sí? Me preocupé antes. Antes. ¿Sí? Pero como a los 18, 17 meses ya estoy preocupada. O sea, si no hay primera palabra, a los 15. Sí, si no hay primera palabra, exacto. Nos empezamos a Como preocupar. una señal de alerta. Sí, como para poner atención, algo puede estar ahí pasando. Y ahí hay que bajar un poco los precursores. ¿Qué pasó con tal vez balbució tarde también? Ajá, Tal vez no. exacto. O esto, ¿no? Claro, Exacto. como que pasó con eso también. Estas intenciones comunicativas están o no están. O ya no digamos intenciones. La conducta está o no, ¿no? El bebé voltea a ver o no, señaliza o no. Exacto, estos también, además de intenciones, son precursores del lenguaje. Muy bien. Entonces, alrededor del primer año de vida empieza como estas primeras palabras. Hay estudios, bueno, ahorita voy a la siguiente. Alrededor de los 15 meses ya empiezan a dirigir más la atención a su cuidador, empiezan a nombrar objetos más comunes y un poquito más grandes ocurre lo que se conoce como explosión de vocabulario. ¿Lo han escuchado? El vocabulary sport o el boom también de vocabulario, que en la literatura de los hablantes del inglés se reporta alrededor de los 18 meses. Entonces, al año y medio ocurre esta explosión de vocabulario. En niños mexicanos hemos visto que esta explosión, aceptando que existe este periodo así tan claro, ocurre entre los 27 y los 29 meses. Entonces, después de los 2 años, ¿no? Entonces, en México al menos, según la literatura, será muy común será común encontrar niños de 2 años que todavía no hablen, ¿no? Que no hablen mucho. Sí, ya pueden producir palabras, pero todavía no hablan fluido a nivel niño, ¿no? Y ya a los 36 meses se espera que construyan oraciones más elaboradas, ¿no? Esto es lo que conocemos. Se asume que en el español, o sea, de países que hablan español, la explosión de vocabulario ocurrirá alrededor de estas edades. ¿Qué debemos considerar en todo este estudio del desarrollo? Ya hablamos un poco de estas conductas que son precursores o que son indicadores de un desarrollo típico, de un desarrollo normal. Debemos considerar la edad, ¿no? En nuestro ejemplo, pues está eso. Diferencias, otra vez, culturales, ¿no? No es lo mismo el español que el inglés, que el piraja o que el chino, ¿no? Va a haber diferencias por idioma, va a haber diferencias por edad, que todo está relacionado, ¿no? Yo les decía, los niños de Estados Unidos hablan antes que los mexicanos. ¿Son más listos entonces los estadounidenses? Los niños, los bebés, ¿no? Porque hablan entonces antes. Por temas culturales puede ser de que los fomentan, hay más fomento. ¿Hay más fomento con los niños estadounidenses? ¿O con el niño mexicano que traen aquí en la espalda todo el día? De hecho, los estadounidenses no tienen
Por nadar, o sea, por nadar es súper corto, entonces el niño tiene mucha más interacción de tema cerebral. Puede ser la interacción porque hay niños, por ejemplo, sobre todo en pandemia, que algunos empezaron a hablar un poco más tarde porque tenían una interacción con otros. Ok, ajá. No sé, tal vez estoy muy perdida, pero el inglés tiene muchas menos palabras que el español. Sí. El español es mucho más complejo. La conjugación de las palabras en español es mucho más complejo que en inglés. Sí. Es mucho menos transparente. Entonces, tal vez también tiene que ver un poco con el desarrollo de la cognición en relación a cómo puedo generar y incorporar estas palabras con la complejidad que significa, propia del lenguaje. Incluso una vez una profesora a mí me comentaba que el español nosotros lo construimos en base a las sílabas. Entonces la M con la A, ma, la M con la E, me. Pero en inglés, esa profesora estudió en Estados Unidos y decía, en inglés no es así. O sea, tiene un vocabulario, prácticamente tiene como que 2000 palabras que con eso hacen todo, literalmente, pero nosotros no. Yo creo que eso también es un componente importante de por qué los niños estadounidenses, en general los de habla inglesa, adquieren el lenguaje un poco más temprano que los que hablamos español. Totalmente, sí, es la principal variable de eso, el idioma en sí mismo. Es mucho más complejo el español que el inglés, ¿no? Entonces, pero no creo que sea normal, yo creo que hay más palabras en inglés. ¿Más palabras? Sí. No creo, pero aunque fuera cierto, la conjugación, o sea, los tiempos verbales que tenemos y la estructura es mucho más compleja. Yo he escuchado, si no me equivoco, que creo que también esto mismo pasa de que hablan después también en los idiomas como el ruso o el chino, que son conjugaciones más difíciles a la hora de hablar. Exacto. Entonces, la complejidad misma del idioma también determina la edad o la adquisición del lenguaje. ¿Qué pasa con los niños bilingües? Siempre nos dicen, si va a aprender otro idioma, mejor que aprenda desde chiquito. Que aprenda desde chiquito porque aprende mejor. ¿Sí es cierto? Yo creo que es cierto. Pero se ha visto que los niños bilingües empiezan a hablar más tardíamente también. Porque tienen que entender la conjugación de las palabras en los distintos idiomas. Por ejemplo, hay niños bilingües que empiezan a ver qué palabras son más cortas en el otro idioma y mientras más chicos la pueden ocupar más rápido. Pero todo ese pensamiento cuesta más tiempo. Exactamente, ese pensamiento, lo que conocemos como procesamiento de información o velocidad de procesamiento, se va a demorar un poquito, o sea, dentro de los rangos normales, la adquisición del lenguaje. Así que con el bilingüismo hay dos cosas como importantes. Una, que las pruebas estandarizadas de medición del lenguaje están en un idioma, entonces muchas veces la cantidad de palabras que el niño dice en realidad están balanceadas entre un idioma y el otro. Y lo otro es que hay estudios en bilingüismo que establecen que el control inhibitorio forma una parte importante de qué idioma tengo que hablar en qué contexto, y eso dificulta también la elección del idioma, porque en teoría suprimo el idioma 1 para hablar el 2. Entonces también hay como otros aspectos que también son importantes en el desarrollo del bilingüismo. Sí, totalmente. Sí, el bilingüismo es un mundo aparte, ¿no? Ya cuando son trilingües, bueno, es mucho más difícil para nosotros estudiarlo. Pero exactamente, muy bien. Entonces tenemos influencia del idioma, tenemos influencia de la edad, tenemos que considerar también problemas perinatales, ¿no? Lo que decíamos hace rato nuevamente, estos indicadores que nos dan información de cómo va este niño, esta niña en su desarrollo. Conceptos como la explosión de vocabulario y la edad en la que ocurren, si es que ocurren como tal, porque la postura opuesta es que no hay como tal una explosión de vocabulario, porque la adquisición del lenguaje es gradual toda la vida, ¿no? O sea, nosotros aún seguimos aprendiendo palabras incluso, ¿no? Y el nivel socioeconómico también es una consideración importante. En este sentido, y hablando muy burdamente, quienes hablan
más? ¿Los niños de bajo nivel socioeconómico o los niños de alto nivel socioeconómico? Debates socioculturales. Los de alto nivel socioeconómico. ¿Los de qué, perdón? Los de alto. ¿Los de alto hablan más? ¿Están de acuerdo? Tienen más vocabulario, ¿no? ¿Tienen más vocabulario? O que hablan más, no necesariamente. Claro. Esa es una distinción importante. ¿Quién habla más? Así de número de palabras, ¿los niños o las niñas? Quizás Puede el haber alguien más vocabulario callado, pero ser alguien que vive en una Igual- población, como dicen acá, pero se expresa más fácil con su familia, alguien que no se vive con gente de alto nivel, pero no ve mucho a sus papás o quizás el vocabulario que tienen puede ser distinto. Y al ser distinto, las pruebas estandarizadas al medirlo también es más como, tiene más como para que el alto tenga más desarrollo, pero quizás el bajo, su manera de hablar es distinta, quizás su vocabulario no es tan como técnico o no es tan como esperable dentro de lo correcto, pero sí el lenguaje. Ok, entonces, sí, o sea, en general estamos de acuerdo en que los de nivel alto hablan mejor o hablan un poco más. O sea, pero no es porque el nivel socioeconómico En sí mismo. en sí mismo tenga, sino porque hay mayor oportunidad, hay mayor lectura, hay mayor, los padres suelen leer más libros, cuentos, Exacto. y eso promueve, o esa exposición, esa experiencia promueve que el niño adquiera más palabras y por tanto el lenguaje es más ampliado. Es correcto, sí. Y también el vocabulario que usan, la cantidad, variedad de palabras que usa la gente de socioeconómico alto es más que la variedad de palabras que usan, o sea, que usan. Ajá. ¿Niños o adultos? ¿Ah? ¿Niños o adultos? Adultos. Adultos. ¿Se reflejan los niños? Sí. Porque papás le hablan a mí. Sí, es correcto, efectivamente, como bien dicen, no es en sí mismo, así, a este nivel bajo ya hablas poco, no, o sea, es la configuración del contexto que va a influir y eso es lo que nos ha dicho la mayoría de los estudios, ¿no? No es una ley, ¿no? Puede haber casos al revés, obviamente, pero es una consideración que debemos tomar en cuenta a la hora de estudiar el lenguaje. Entonces, rápidamente para mostrarles un panorama de las aproximaciones a la evaluación, tenemos diferentes vías. Podemos hacer una evaluación por observación directa, podemos utilizar pruebas estandarizadas como las que les mencioné, podemos usar tareas de interacción también y algunos estudios experimentales. De la observación directa conocemos desde Piaget el método clínico de observación, me siento y tal cual registro todas las palabras que el niño diga todo el tiempo. Palabra nueva la voy anotando, un registro diario de lenguaje espontáneo, sin ninguna intervención, sin ningún tratamiento. Y las ventajas que nos da, pues, es que registramos en situaciones cotidianas, ¿no? El lenguaje espontáneo y registro de las primeras palabras. Aquí se sugiere, por ejemplo, hasta los 3 años, ¿no? Ya después, si ya a los 2 años ya es difícil registrar todo, después pues todavía más, ¿no? Pero son estudios de observación directa que a mí en particular me gustan mucho porque me parecen muy valiosos. No se usan tanto hoy en día, o al menos ha habido como épocas en donde los investigadores no los usan tanto, como que prefirieron otras técnicas, pero la observación directa es valiosísima, valiosísima. No la descarten, por favor, aunque sean ustedes muy tecnológicos, no descarten la observación directa. Con este tipo de observaciones podemos hacer abordajes longitudinales, seguir al mismo niño por varios años, o registros. Si no quieren su cuaderno, les ponemos ya una grabadorcita y todo se registra y ya después transcribimos, pero podemos obtener datos como estos. Este es un estudio con niños mexicanos, con una muestra de 1,203 niños que fueron registrados su habla en escenarios naturales, se registraron en su guardería, se les ponía tal cual una mochilita con una grabadora y todo el día la grabadora estaba grabando todo lo que decía cada niño. 1,203 niños por cerca de 3 años, ¿cuántos hay? 4 años.
Y podemos obtener datos como estos. Las pruebas psicológicas, ¿cómo se dice? Las psicométricas son transversales, nos dan información en un momento, ¿no? Y tendríamos aquí barritas, porque además pues son como cada 6 meses, ¿no? Entonces no es tan fácil tener mediciones cada mes, digamos, porque las pruebas ya no son sensibles, tan cortitas, tan poco espaciadas. Pero podemos tener un registro así hasta llegar a una meseta de registro por ciertos años y ya después viene pues la complicación, ¿no? O sea, el vocabulario técnico y el vocabulario social. Pero fíjense, aquí estamos desde los 12 meses, que eran los niños más chiquitos que teníamos en ese momento, empiezan a hablar incluso 0 palabras, ¿no? Tenemos niños de 0 palabras hasta casi 140,000. ¿No? Entonces estas son palabras como emitidas, ¿verdad? No emitidas. Una distinta de otra. Correcto, exacto. Sí, aquí son palabras repetidas también, o sea, palabras emitidas. ¿Vale? Entonces, pero suele ser muy interesante. De las pruebas estandarizadas les puedo hablar de los reportes parentales. ¿Qué reportes parentales conocemos? Yo creo que probablemente conocen que es el CDI, ¿no? El MacArthur Bates de desarrollo de habilidades comunicativas, que nos ofrece la misma medición, ¿no? De qué tantas palabras dice, pero pues ya en un cuestionario, y pues si hay palabras que el niño dice y no están ahí, pues no entra, ¿no? Es una de las desventajas, pero comparado con este tipo de estudios, pues es mucho más práctico, ¿no? El reporte parental. Son muy importantes también, nos dan mucha información y además ya hay algunas versiones para población de desarrollo atípico como síndrome de Down, o se está empezando a usar mucho también para el espectro autista. Se están tratando de ajustar las normas, o para el TEL, ¿no? En general resultan menos costosas que el registro diario y no requieren la cooperación de los infantes, que eso es muy importante. Tenemos el reporte del cuidador. Existe también la Wechsler, de la que ya hablamos, que tiene el compuesto general del lenguaje, el CGL, nos puede dar una medida solo del lenguaje sin tener que aplicar todo el instrumento. O la prueba BAMPE, que está estandarizada con niños mexicanos. No sé si se puede utilizar, por ejemplo, aquí en Chile. Pero también tiene un índice de lenguaje, si lo que quieren ustedes es estudiar a través de pruebas. Las tareas en situación de interacción, estas no son escenarios naturales, pero sí en interacción espontánea, digamos, son estudios observacionales y generalmente se utilizan situaciones de juego, ¿no? Ponemos en un cubículo, en una sala, a jugar al bebé, puede ser él solito o puede ser en diada con su principal cuidador, o en triada si es que tiene una familia de 3, si tiene ambos padres, en diadas o en triadas. Una tarea que utilizábamos mucho en el laboratorio de infantes de la Facultad de Psicología de la UNAM, allá en México, era esta tarea de lectura conjunta. Más que juego libre, era una tarea de interacción para leer un libro ilustrado, un libro sin texto, en donde el cuidador debía contarle el cuento a su bebé y después pedirle al bebé que se lo contara de regreso al cuidador. Se hacía el registro en video, la transcripción de todas las palabras y la codificación y el análisis. Nosotros usamos esta colección de libros de Meyer y Meyer, que fueron publicados del 67 al 69, fíjense, ya tienen sus años, pero son libros muy valiosos y muy aceptados en la literatura para estudiar lenguaje. En realidad es una colección de 5 libros, pero el 5.º libro resulta poco útil. No me pregunten por qué, creo que tiene otra temática, algo tiene distinto a estos que ya no funciona para esto, pero si toman estos 4 son muy útiles y muy respaldados para estudios entre 30 y 48 meses. ¿De qué nos sirve estudiar el lenguaje con estas tareas?
¿qué obtenemos? ¿Qué ventajas obtenemos? Podemos, esta es una nube de palabras. Aquí el cuento es sobre, por ejemplo, el primero es sobre un niño, un perro y una rana, ¿no? Entonces, todas las tramas de esta colección es acerca de un niño y su rana, ¿no? Entonces, aventuras, luego por ahí salió un perro, creo, en el cuarto libro, no me acuerdo, por ahí salió un perro, ¿no? En el primero. Ah, pues sí, en el primero, perdonen. Pero bueno, son aventuras durante los 4 libros. Y si después ya de la transcripción y codificación hacemos un análisis de frecuencia de qué palabras dijo, cuántas veces las dijo, podemos tener una nube de palabras de este tipo. Este es un resultado de un solo niño, y aquí el cuidador no le llamó rana a la rana, sino que le llamó sapo, ¿no? Entonces, por eso, sé que acá tiene algunas otras implicaciones también la palabra, pero mientras más grande en la nube de palabras, mayor frecuencia de aparición, ¿no? Entonces, evidentemente, como el libro era sobre una rana, pues es como lo que más apareció. Esto es a los 30 meses. Entonces, habla de un bebé, tiene algunos verbos de que salieron, ¿no? Se tropezó, por ahí hay como 3, 4 verbos que podemos identificar, ¿no? Por ahí el perrito más chiquito, o sea, menos veces apareció. Y en 6 meses podemos encontrar ya algo como esto, una complejidad un poquito más grande, más verbos, más muletillas, como le llamamos en México, no sé aquí cómo le llaman, ¿sí? O sea, imagínense al niño de 36 meses hablando, ¿no? Le puso un nombre a la rana, por ejemplo, ¿no? Entonces, y Catalina estaba buscando ¿sí? Este tipo de narraciones en donde podemos ya ver la frecuencia de verbos, qué categoría semántica, qué complejidad tiene, cómo la conjuga, ¿no? Y es solo una comparación de 6 meses de diferencia. ¿Qué más podemos saber? Estas tareas de interacción han tenido algunas críticas porque dicen, pues claro, si el cuidador le está diciendo de lo que trata el libro, pues obviamente va a decir algunas palabras. No sé qué opinan de la tarea en sí misma. Yo la defiendo mucho porque sabemos que un niño no va a producir palabras que no conoce, ¿no? Entonces, aun cuando yo de adulto le cuente muy complejo la historia, esas palabras que él no conoce, no las va a usar en su narración, ¿no? Entendiendo esto, nosotros podríamos predecir el lenguaje del bebé a partir del lenguaje del cuidador. Sí, pero no que no va a hablar de lo que le dice el papá, sino de lo que él sabe. En cierto modo, porque los niños aprenden del lenguaje de los padres, entonces si los padres usan palabras que son complejas, el niño también aprende eso, y las dice y las utiliza. Pero en una sesión, o sea, es cierto lo que dices, pero en una sesión de lectura, ¿puede suceder? Podría ser. Yo creo que sí también, sí. Además de que nosotros vemos una sesión, pero el bebé interactúa con el cuidador todos los días. Es correcto. Entonces de repente al revés, ¿no? Podría sacar una palabra extraña o poco frecuente, aunque el cuidador no la diga, eso ocurre también. Nuestra respuesta es que sí. Nosotros hicimos este estudio transversalmente de los 30 a los 48 meses de edad, cada 6 meses, y encontramos que sí, efectivamente. Aquí sí medimos el número de palabras distintas, las que no se repiten, ¿sí? Las que no se repiten. La línea de abajo son los infantes, la línea de arriba son sus cuidadores. Los cuidadores tienen un mayor uso de palabras distintas que los bebés, pero la relación es la misma. Nosotros podemos predecir el número de palabras que puede emitir un infante a partir de lo que dice su cuidador en este tipo de tareas. Y eso es cierto a los 30, a los 36 y a los 42 meses de edad. Si ustedes quieren estudiar niños más grandes, para nosotros los niños grandes son los de 4 años, ya son muy grandotes. Si quieren estudiar niños grandes, a partir de 48 años, esto ya no aplica.
Meses, perdón, sí, 48 meses. No, los niños de 48 años ya hablan diferente. ¿Sí? Una pregunta, sí. Como un poco teórica en realidad. Esto como que aporta, yo sé que el tema del lenguaje se ha desarrollado mucho y la verdad que no es un tema que siga, pero en algún momento me interesa mucho por esta, que es un dilema muy antiguo, que es el dilema entre Skinner y Chomsky. Sí. Y bueno, Skinner decía el lenguaje es un comportamiento. De hecho, su libro más importante se llama Conducta Verbal, ¿verdad? Y un poco lo que decía Skinner era esto, que en el fondo el lenguaje, como todos los comportamientos, necesitaba contingencias de reforzamiento para poder desarrollarse como comportamiento. Por lo tanto, si yo veo un gráfico, un poco apunta en esa línea. Y no es la línea de Chomsky, que decía que en el fondo el lenguaje estaba organizado en torno como a, no recuerdo el concepto que usaba, pero eran como ciertas preparaciones o estructura profunda. Se ven descodificados para que había como ciertas reglas ya como estructuradas en el cerebro. La gramática universal. Exacto, y que esto en el fondo, si yo veo tu dato, entonces si lo que dice Chomsky es cierto, debería entonces el lenguaje desarrollarse igual para todos los niños independiente del comportamiento verbal de los padres. Exacto. ¿O no? Sí, totalmente. Sí, exacto. Sí. Muchas gracias por la aportación. Sí, el trabajo que se realiza en el Laboratorio de Infantes de la Facultad de Psicología se basa en la teoría, ¿cómo lo diré? No, o sea, no se basa en la teoría chomskiana. O sea, sí está más cargada al conductismo, no hacia el conductismo radical, al menos en el Laboratorio de Infantes, ¿no? Es una perspectiva cognitiva, pero me encanta la aportación, porque efectivamente la postura que tenemos en la Facultad de Psicología no es el innatismo. No sé si aquí la tengan, yo soy muy respetuosa de sus creencias, pero no, me encanta. Efectivamente, lo que nosotros tratamos de identificar son estos factores contextuales que van a estar incidiendo en el desarrollo del lenguaje, con las consideraciones que ya les hablé, ¿no? Estas variables. Entonces, si a ustedes les interesa el desarrollo a partir de los 4 años, 48 meses, este tipo de tareas ya no les va a funcionar tanto. ¿Y por qué? Porque a esa edad ya el niño está en otros contextos, muchos más contextos que solo... Empieza la polinización. O sea, ya no hay tanto tiempo compartido con sus padres como a edades más pequeñas, entonces ya la relación del padre empieza a tener, no es que no tiene efecto, pero empieza a ser compartida con otras instancias, el colegio, la docente, los compañeros. Exactamente. El ballet. Sí, el fútbol, claro, sí. Lo que nosotros vimos, bueno, en México, entre los 3 y 4 años es cuando los niños entran al preescolar. Entonces, justo es este cambio de edad y es la principal variable a la que nosotros atribuimos este cambio, ¿no? Finalmente, en las técnicas experimentales hablamos de los movimientos oculares, ya como una medida del desempeño de los infantes en tareas visuales. Seguimos hablando del lenguaje, aunque el abordaje es un poco distinto. Cuando estudiamos movimientos oculares podemos hablar del lugar de las fijaciones, de cuánto tiempo vio a algún lugar, cuántas veces volteó a ver, qué tan exacto fue. Y lo que conocemos es que los movimientos oculares son una medida implícita del desempeño, ¿no? No necesariamente involucran procesos conscientes, dice el texto, pero para no ser psicoanalíticos decimos voluntarios, ¿no? Procesos voluntarios, para no meternos en conflictos. Brevemente, los estudios sobre rastreo visual o movimientos oculares comienzan más o menos con el trabajo de Alfred Jarbus en 1967.
Él mostraba una imagen o una pintura a su grupo de sujetos y les pedía diferentes condiciones en las que podían, en una condición, examinar libremente la imagen, en otra les pedía estimar algunas circunstancias de la familia, si es que había una familia ahí, ¿no? Determinar qué estaban haciendo o estimar situaciones más abstractas, ¿no? Como estima cuánto tiempo este visitante de la pintura estuvo lejos, ¿no? Ese tipo de condiciones. Y hacía registro visual de cada condición. Encontró que esta exploración visual era distinta dependiendo de la instrucción que él les daba. Y a mí eso me parece más que fascinante, como nuevamente una instrucción verbal, o sea, aquí está todo redondo, ¿no? Una instrucción verbal modifica tu conducta visual, verbal, ¿no? O sea, se va complejizando. Este es un ejemplo de la imagen. Esta era la pintura. El del centro es una examinación libre, así, a ver, vela, así, sin más. Y como buenos humanos que fueron, se enfocaron en las caras, ¿no? En las caras, siempre los ojos, es como una mayor atención, ¿no? Explorarse un poco la escena, más abajo, todas las rayitas blancas son los registros de la mirada. Pero cuando les pedía estimar, por ejemplo, las circunstancias de la familia, una pregunta del tipo, ¿qué estaban haciendo? O sea, es esta pintura, pero pues dime qué están haciendo, ¿no? Ya se fijan en otras cosas, ¿no? O sea, ya la atención no está, si se fijan, en las caras. Es súper interesante cómo ya la cara no importa. Entonces me fijo en lo demás. Entonces, este tipo de estudios son muy relevantes para el estudio del lenguaje porque nos proveen información del proceso cognitivo, ¿no? Así dependiendo de lo que yo te pida o de lo que tú estés analizando, va a ser diferente tu conducta visual. Sabemos que ver en sí mismo no es un proceso unitario, no es un proceso aislado, sino que está ligado a las metas cognitivas del observador. Y lo que ya dijimos, estos patrones de movimiento son claramente dependientes de la tarea. Reflejan cambios en la atención y ligados a metas cognitivas. Esto es lo mismo, no es como un resumen. Desde el trabajo de Yarbus hemos ido utilizando diferentes técnicas cada vez más tecnológicas. Yarbus, por ejemplo, le interesaba esta examinación libre contra la examinación dirigida, ¿no? Pero un poquito antes, en 1962, Robert Fantz diseñó esta cámara de visión, o The Looking Chamber Experiment, en donde, no sé si se alcanza a ver muy bien, está un poco pequeña la imagen, pero aquí en esta cámara estaba acostado un bebé y el experimentador se ha asomado desde arriba para registrar la mirada del bebé, ¿no? Entonces el experimentador iba registrando si estaba viendo a la derecha, a la izquierda, etcétera, y fue uno de los pioneros para el rastreo visual. Fantz tiene varias investigaciones, otra del 67, también muy interesantes. Ya en los 80s, 90s, surge el paradigma intermodal de atención preferencial, ya con uso de equipo de cómputo. No sé si conocen este paradigma en donde se presentan dos pantallas. Ahora ya, como ya hay pantallas gigantes, pues ya es solo una, ¿no? Pero antes eran dos pantallas. Se sienta el cuidador con su bebé en las piernas y se presentan diferentes estímulos. La mirada se registra ya con una cámara de video, ¿no? Y después se hace fuera de línea, a donde estuvo viendo todo el tiempo el bebé. Este paradigma lo tenemos en Ciudad de México, en la Facultad de Psicología, con una sola pantalla. Ya, evolucionamos también, empezamos con dos y ahora tenemos una sola, con la ventaja de tener más cuadrantes. Este paradigma era derecha-izquierda, pero con una sola pantalla pueden tener hasta 9 cuadrantes y ser un poquito más específicos o atinados con la dirección de la mirada. Y actualmente lo que más se trabaja es los rastreadores visuales, los eye trackers. Se colocan dispositivos de este tipo en los bebés
y ya no necesitamos estar ahí con la computadora registrando cada cuadro de video, y nos da resultados muy parecidos a los dibujitos de Jarbus, ¿no? Con todas estas líneas, pero pues son las opciones que tenemos actualmente, ¿no? Desde el 2010 aproximadamente, no tengo el dato exacto de cuándo se utilizó por primera vez el eye tracker para este tipo de estudios, pero alrededor de entre 2000 y 2010 surgieron estas técnicas. Y pues nada más, que concluimos, la evaluación del lenguaje infantil atiende a diferentes propósitos, depende qué quieran estudiar ustedes, qué variables les interesen. Debemos sí o sí conocer el curso normal del lenguaje, ¿no? Si es un desarrollo típico, si no, la influencia de las variables como la edad, el nivel socioeconómico. ¿Para qué? Para que una vez conociendo el desarrollo típico, sepamos identificar el desarrollo atípico. Conceptos o fenómenos como la premadurez también, ¿no? Niños prematuros contra niños nacidos a término, niños superdotados, lo que sea que esto signifique, contra niños con retraso de desarrollo, y pues los problemas perinatales también, la parte biológica física también influye. Aplicaciones, pues en todo, ¿no? Aplicaciones en el área clínica, en el área de investigación, en el área educativa, en el área que ustedes gusten y quieran intervenir, aplica. Y pues la moraleja es que es mejor, ¿no? ¿Qué método va a ser mejor? No hay una respuesta única, va a depender de, nuevamente, lo que ustedes busquen, lo que mejor se adapte a sus objetivos, y lo que más aporte a su investigación, ¿no? Y sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la conferencia. Sí, claro. Sí, tenemos tiempo para preguntas. No vi si hay otro evento, la verdad, pero tenemos por lo menos 7 minutos para preguntas. Buen tiempo. Voy a revisar allá sí, si hay preguntas. Sí, por favor. Preguntas. Sí. ¿Qué pasa con el TikTok y esas cosas, como la exposición que tienen los niños ahora a todo eso? ¿Qué cómo influencia en su aprendizaje, en su desarrollo? Porque yo creo que, personalmente, desde mi opinión, pero yo creo que es un poco malo, ¿no? O sea, no sé, pero ¿cómo lo ven ustedes? Sí. Hay algunas ya investigaciones incipientes que buscan analizar el efecto de la exposición a redes sociales de ese tipo como TikTok, de videos cortos, en los niños pequeños relacionados con la adquisición del lenguaje. Efectivamente, los datos que se tienen por el momento no son muy alentadores. Sí hay un efecto negativo, pero siempre lo debemos trabajar con cuidado para no estigmatizar ni al medio ni al niño, ¿no? Porque también va a depender del tiempo de exposición, ¿no? De cuánto tiempo pasa al día viendo videos, qué contenidos ve, si está supervisado o no, ¿no? Va a influir también. Pero en general sí se ha observado, pensemos en adolescentes, o sea, hoy en día el vocabulario en cantidad de vocabulario de adolescentes hoy comparado con adolescentes de hace unos años, sí es menor. Entonces... Se habló de inteligencia y de conducta también, ¿no? Y también se ve como influenciado por eso. Sí, la conducta. Ya no hay la misma búsqueda de cosas o de aprendizaje. Exacto. Porque ya todo es más instantáneo, más fácil. Sí, totalmente. Y este deseo de la inmediatez, o sea, ya ver un video de 2 minutos ya es mucho, ¿no? Entonces, para el niño es como... lo pone en más desventaja. Sí. En aprender más cosas. Sí, pero depende. Porque si está supervisado, o sea, pero puede ver contenido. Como la razón por la que tienen el iPad es para que no tengan que
que los padres tengan más tiempo para cocinar o hacer sí. ¿no? Sí, en general, por las condiciones del contexto que no suelen ser favorables, o sea que la mayoría de la familia, o sea la mayoría de los cuidadores no están siempre ahí, en general suele ser negativo. Pero también está pasando otra cosa interesante con los niños pequeños. Por ejemplo, los programas de Discovery Kids, o sea, los programas que son de origen estadounidense, que pasan mucho en televisión de cable a los que tienen acceso a algunos niños, ¿no? Al menos en México, no sé aquí qué tan común sea, por ejemplo, Discovery Kids o Nickelodeon, ese tipo de canales para los niños, televisión por cable, ¿sí? ¿Sí existe? Sí. Porque a veces cambian los canales, ¿no? Por país. YouTube, pero hubo un tiempo que fue YouTube Kids. Sí, bueno, YouTube es la explosión total. Pero lo que está pasando es que como utilizan en la traducción al español un lenguaje estándar o técnico, los niños sí empiezan a aprender ese vocabulario. Entonces, por ejemplo, en México lo común es que te diga, ya te vas a bañar, o sea, para, aquí como le llaman, ¿sí es bañarse? Igual? Ducharse. Para ducharse. En México es bañarse, me voy a bañar, ¿no? En España, por ejemplo, me voy a bañar, es me voy a nadar. Eso es aquí también. ¿Aquí también? Bueno, en México la regadera diaria es bañarse, ¿no? Y se empieza a escuchar en los niños, no, es que no me quiero duchar. Y se oyen así como muy, o sea, con un lenguaje más elaborado, ¿no? O así de, ¿te gustan los vegetales? O sea, en México es las verduras, ¿no? La palabra común es verdura. O nombrar la verdura en sí, ¿no? ¿Te gusta la zanahoria? ¿Te gusta el chícharo? No sé. ¿Te gustan los vegetales? ¿Te gusta ducharte? O sea, este es un fenómeno opuesto, en donde con el contenido apropiado o supervisado o al menos asignado, ¿no? También pueden adquirir un vocabulario más complejo que el de la media. Entonces, siempre depende, ¿no? En psicología todo depende. Pero es muy interesante. Acá igual pasa eso con otras palabras, por ejemplo, el pastel, por ejemplo, nosotros hablamos de torta. El pastel, el emparedado. Ajá, el emparedado. El cuarto, perdón, la pieza. Fastidiar. ¿Cuál? Sí, fastidiar, no me fastidies. Es un mago, pero ella dice fastidiar. Ajá, entonces el lenguaje también se modifica y... Pero igual eso tiene a veces, o sea, es positivo porque el niño puede adquirir un lenguaje mucho más elaborado con mayor riqueza en comparación. También puede ser una desventaja porque empieza a confundir con criterios diagnósticos propios como el del TEA. Sí, pero entonces empieza a ensuciar un poco y entonces un profesional del área infantil que no tiene tantos conocimientos o que se centra solo por esa característica o ese criterio va a decir este niño es TEA porque habla así, no habla como el común de los niños sin entender el contexto. Es que está muy expuesto a este tipo de programas, no tiene tanta supervisión. Y ahí la importancia de una ¿Qué? Sí. Yo me pregunto, como en este contexto donde hay tanta globalización ahora, también inmigración, también padres que son de una cultura y de otra, los programas, todo lo que está sucediendo ahora, ¿cómo afecta eso en los infantes, pero de la edad de que 4 o menos? Porque siento que en los de 4 más se puede ver más esa diferencia, entre los de 4 menos se puede notar ya diferencias desde ahí. ¿Te refieres a que tengan un efecto en su lenguaje? Claro. ¿Positivo o negativo? Cualquiera de los dos. O sea, como los ambos. ¿La diversificación de contenido, por ejemplo? ¿O a qué te refieres? Como todo este contexto global, que está todo ya conectado. Yo creo que sí tiene un efecto, pero no creo que sea muy distinto. A menos que el contenido sea en diferentes idiomas, entonces sí podríamos tener un efecto como el del bilingüismo, ¿no? Tener más interferencias, pero yo creo que no es significativo. Es mi opinión personal, no lo sé. Es debatible, pero
pero no me parece. Porque finalmente hay un tiempo, aunque tienes más opciones, hay un tiempo finito para esas opciones. Entonces, y a esa edad sobre todo suelen enfocarse mucho como en uno. O sea, si encuentran uno, pues ven ese y ese y ese y ese. Entonces, aunque tengan más opciones, ni tienen tanto tiempo para explorarlas, y se van a consumir lo que más les gusta. Tenemos una pregunta acá. Un biólogo chileno que falleció, que se llamaba Humberto Maturana, no sé si lo habrán leído alguna vez, pero hablaba de muchos temas, ¿verdad? Pero hubo un tiempo que hablaba mucho del lenguaje y yo tenía una posición como, que tampoco es tan novedosa, pero él lo decía de una manera como interesante. Él decía, el lenguaje es una coordinación de coordinaciones de acción, ¿ya? Voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, dos niños o un niño y su cuidador, ¿verdad? Cuando tienen atención conjunta, eso es una coordinación. Pero cuando yo le digo al niño, oye, ¿puedes mirar para allá? Estoy coordinando esta coordinación. Entonces, por eso es la coordinación de coordinaciones de acción. Entonces, te lo digo porque en el fondo es lo mismo que en tu paradigma experimental de alguna manera tienes. El lenguaje como coordinador de acciones. ¿De qué acciones? De la mirada, ¿no? En el fondo. Y eso sería súper interesante como analizar, por ejemplo, yo capaz que esté hecho verdad lo que estoy diciendo, pero básicamente, como tú decías, me interesa también el comportamiento desviado. Ahí se podría estudiar esto, porque tú puedes tener un niño, ¿verdad?, con mucho lenguaje, pero que el lenguaje no lo ayuda a coordinar su acción. Entonces me diría, mira, un TEA probablemente podría tener el mismo número de palabras que otro niño, pero cuando tú lo pones en el experimento, esta orientación de la mirada, es decir, la coordinación de las coordinaciones de acción, no ocurriría, y que eso cumple en el fondo con el mismo diagnóstico que tú pusiste, ¿no es cierto?, de TEA, que decías, bueno, hay una parte de reciprocidad, ¿verdad? Sí. Es interesante. Actualmente el laboratorio colabora con el con el Hospital Psiquiátrico Infantil de la Ciudad de México para evaluar lenguaje en niños con TEA, con el paradigma. Pero la hipótesis es un poquito a la inversa. En las pruebas escritas no se pueden aplicar, ¿no? Simplemente sale muy bajo, no se puede, no son sensibles. Pero más bien la hipótesis es al revés. En el paradigma, como se analiza la dirección de la mirada, ahí sí se espera establecer los patrones para la población TEA. Sí, o sea, lo que quiero decir es que no esperamos que el patrón visual sea típico. Eso es a lo que me refiero. No, yo te apuesto que sí. Esto sería mi hipótesis, sería a igual número de palabras, un niño TEA se diferenciaría de uno normal de su capacidad de coordinar su conducta, la mirada, a través del lenguaje. Sí, claro. Sí, está ahorita ese estudio, es nuevo porque es una forma que que propusimos para evaluar lenguaje con los niños, con los niños no verbales además. Sí. Pero si quieres, tenemos una pregunta. ¿Qué evaluaciones se sugieren para preescolares entre 4 a 6 años? ¿Y qué ventajas y desventajas consideras que tienen los tests como el Peabody, que se enfocan solamente en el vocabulario receptivo? ¿Español? ¿En español? Sí. ¿Evaluación para niños de 4 a 6? Sí, preescolares de 4 a 6. Existen, una de las pruebas que presenté están las escalas Schweizer, que tienen su componente solo de lenguaje. La prueba BAMPE, que es de funciones ejecutivas, también tiene componente de lenguaje, si lo que quiere es pruebas, ¿no?, psicométricas o psicológicas. De 4 a 6, el CDI ya no es sensible. Es de FEGI, ¿verdad? El BAMPE. ¿Sí? En Chile no hay WIPS. No hay WIPS aquí. CADI, que es una escala de desarrollo, y tiene un área que es del lenguaje. ¿Cómo se llama? Muchas gracias. ¿Cómo se llama? TADI. Esas son las que yo sugeriría
son las más aceptadas, las que más referencia vamos a encontrar. ¿Y cuál era la segunda parte de la pregunta? ¿Qué ventajas y desventajas consideras que tienen los test como el Peabody que se enfocan en el vocabulario receptivo? Los tests como el Peabody, no sé si conozcan aquí el test Peabody, que son estímulos visuales, son como dibujitos. Para vocabulario receptivo, el Peabody en particular a mí no me gusta tanto porque lo siento muy limitado. Ya hoy en día necesitamos una medición más integral. O sea, la prueba en sí es buena, pero pienso que se sigue usando mucho como cuando salió. Y hoy en día requerimos complementar esas mediciones. Si buscamos evaluar vocabulario receptivo, vale, está bien, funciona. Pero lo ideal sería complementar con algo más. O sea, si tienen el Peabody y lo utilizan, sirve, pero mi sugerencia sería utilizar un complemento. Si no la tienen, les sugeriría buscar de entrada una prueba más completa o apostarle a las tareas de interacción. Las tareas de interacción dan mucha información si se tiene el tiempo, sobre todo, para realizarlo, ¿no? Muchas gracias. Listo. Pues en función del tiempo vamos a terminar aquí la conferencia. Muchas gracias nuevamente por haber venido. Espero que haya sido interesante, hayamos aprendido algo todos, yo también. Así que eso, los esperamos en la siguiente conferencia, martes 28. ¿Sí, no? Sí, a la misma hora, pero en un auditorio diferente, es en el JPOS del edificio de posgrado. Muchas gracias. Muchas gracias.